No fueron las sirenas las que lo iniciaron. No fue el grito, ni el volante de persona desaparecida, ni siquiera el mal sueño que tuvo la oficial Rachel Monroe la noche anterior. Fue el perro. El maldito perro que no había estado en servicio activo en 3 años. El perro que debería haber sido demasiado viejo para hacer lo que hizo después. Pero cuando Atlas arrancó por el sendero fangoso hacia el río Columbia, con la nariz baja, las patas moviéndose como pistones, el estómago de Rachel se retorció en un nudo que no había sentido desde la última vez que vio un cadáver sacado del agua. Y así, la rutina terminó. Todo lo normal en su día se desvaneció como la niebla sobre el agua. Era temprano en la mañana. El calor de julio aún no se había instalado, y el río llevaba una suave niebla como un velo. Rachel había sacado a Atlas, su compañero canino retirado, a dar un corto paseo antes de su turno. Ni siquiera había traído su chaleco. ¿Por qué lo haría? No estaban en patrulla. Lo más emocionante que esperaba era ver un ganso, o tal vez un corredor saludándola. En cambio, el viejo pastor alemán se congeló a mitad de paso. Orejas levantadas, cola rígida. Rachel se agachó a su lado. ¿Qué pasa, pequeño? Entonces él salió disparado. «Atlas», gritó ella, tropezando tras él, tratando de no resbalar en el césped húmedo por el rocío. «Oye, para». Pero Atlas ya se había ido, bajando por el terraplén como si persiguiera un fantasma que solo él podía ver. Para cuando Rachel llegó al borde, lo vio hacer algo que le heló el corazón. Se zambulló en el río. No fue un salto ni un chapoteo juguetón, fue una misión. El Columbia no es un río tranquilo. Tierra. Arrastra. La gente se ahoga allí cada año. Rachel misma había sacado a 2 adolescentes el verano anterior. Así que cuando vio a Atlas nadando con ese mismo golpe obstinado y determinado que usaba durante los entrenamientos, cortando la corriente como una máquina, supo que esto no era instinto ni juego. Era memoria, algo enterrado, algo recordado. «Dios», Atlas susurró, con la mano en su radio, pero congelada. «¿Qué encontraste?» Entonces lo vio. Una forma oscura flotando a pocos pies delante de él. Empapada, pasada, rectangular. Parecía una maleta. Rachel sintió que sus piernas se movían antes de tener un plan. Para cuando llegó a la orilla, Atlas ya había atrapado la cosa por el asa y estaba nadando furiosamente de regreso. La maleta lo resistía, seguía intentando hundirse, pero él no la soltaba. La arrastró hasta que sus patas tocaron el lodo, hasta que el agua poco profunda le llegaba al pecho, hasta que alcanzó sus botas y dejó caer la maleta a sus pies como si fuera un maldito palo que había recuperado. Solo que este palo olía mal. El hedor la golpeó como una bofetada, dulce y metálico con el leve olor a podredumbre de algo demasiado viejo para ser olvidado. Tomó una respiración temblorosa y se arrodilló junto al perro. «¿Dónde encontraste esto, Atlas?», gimió bajo en su garganta y se sentó junto a la maleta, con los ojos fijos en ella como si pudiera intentar escapar. Rachel extendió la mano y tocó la cremallera. La maleta era azul marino, desgastada en los bordes y cubierta de algas. Alguna vez había tenido una etiqueta, ahora desaparecida. Miró a su alrededor. No había nadie cerca. Ni barcos, ni niños, solo ella, Atlas y lo que estuviera dentro. Su radio crepitó en su cadera. «Unidad 42, reporte de estado». Rachel la tomó, su voz tensa. «42. Necesito refuerzos en el acceso al río por Quarry Trail. Tengo evidencia potencial. Podrían ser restos humanos. Asistencia de canino». «Silencio». 10-4, enviando unidad ahora. El silencio regresó mientras miraba la maleta. No podía abrirla sola. Eso era protocolo, pero no necesitaba abrirla completamente. Solo un vistazo, solo lo suficiente para justificar la llamada. Atlas dejó escapar un gruñido bajo mientras su mano se acercaba a la cremallera. Se detuvo, lo miró. «Buen chico», susurró. «Tú recuerdas, ¿verdad?» Él no se movió, solo observó. Ella se preparó y abrió la cremallera hasta la mitad. Su aliento se detuvo. Dentro había una manta rosa de niño, empapada y manchada. Presionada contra ella, medio enterrada, estaba lo que parecía un zapato pequeño. Sus dedos temblaron mientras cerraba la cremallera.
No lloró. Todavía no. Se puso de pie, tragando el nudo en su garganta. Atlas permaneció junto a la maleta como un soldado custodiando un secreto. Y Rachel, ella solo se quedó allí, esperando refuerzos, sabiendo que este no iba a ser un turno normal. Ya no. En algún lugar profundo, sintió el chasquido frío de la memoria. Una niña, una maleta, un fracaso. Estaba sucediendo de nuevo. Y esta vez, tal vez el perro no la dejaría olvidar. Si te importan los héroes silenciosos que descubren lo que los humanos pasan por alto, suscríbete al canal. Estas historias verdaderas no solo tratan sobre justicia. Son sobre los corazones leales que nunca dejan de buscar. 10 minutos después, el oficial Darnell llegó en su patrulla. Corrió hacia ella, su rostro confundido hasta que olió el aire y vio a Atlas sentado junto a la maleta empapada como si fuera una lápida. Rachel no dijo nada. Solo señaló. Darnell se arrodilló, levantó con cuidado una esquina de la maleta, vio la misma manta. Jesús murmuró. «¿Estás pensando lo mismo que yo?» Rachel Asincio. Estuve en esa llamada hace 8 años, dijo en voz baja. El caso de Madison Lake. Las cejas de Darnell se alzaron. ¿Crees que es ella? Creo que Atlas lo cree. Intercambiaron una mirada larga. Ninguno mencionó lo obvio. El cuerpo podría no ser de Madison. La maleta podría ser más vieja o más nueva. El río guarda secretos y los entrega cuando quiere. Más tarde, después de que llegara el equipo forense y transportara cuidadosamente la maleta, Rachel se sentó en el parachoques de su camioneta. Atlas apoyó la cabeza en su regazo, los ojos aún escaneando el río. «Tú recordaste», susurró. La última vez que actuó así fue cuando Madison desapareció. Atlas la había llevado a la orilla del río entonces también, ladrando como loco. Pero no había nadie, ni evidencia. El río se la había llevado Branchis, o eso pensaron. Pero, ¿y si no fue así? ¿Y si solo había esperado? Rachel pasó una mano por el pelaje del perro, mirando la corriente arremolinada. ¿Qué más había ahí fuera? ¿Y qué había sabido Atlas todo este tiempo? El hedor no se desvanecía con la distancia. Incluso después de que el equipo forense hubiera empaquetado la maleta en una bolsa de evidencia y se hubiera ido, Rachel Monroe aún podía sentir el olor en su cabello, en su ropa, como si algo se hubiera incrustado en su piel y no la dejara ir. No era solo el olor a descomposición. Era culpa. Era fracaso. Era memoria. Atlas yacía en el asiento trasero de su patrulla, con los ojos abiertos. Pero aún miraba el río, incluso a través del cristal, como si todavía tuviera algo más que dar. Rachel no habló durante el viaje de regreso. Ni con el despacho, ni con el oficial en el asiento del pasajero, ni siquiera consigo misma. Solo condujo lentamente, con propósito, como si apresurarse pudiera ahuyentar la verdad. Para cuando llegó a la estación, era justo pasado el mediodía. El calor se había instalado, pesado y rancio. El tipo de tarde de verano que hacía que todo se sintiera un poco más irreal, como si el mundo estuviera sudando secretos. El médico forense aún no había abierto la maleta. El protocolo significaba que esperarían a un equipo completo, incluyendo a un especialista en víctimas infantiles y a un representante de personas desaparecidas. Pero Rachel no podía quedarse quieta. Caminaba por el pasillo fuera de la sala fría como un tigre en una jaula. No estaba oficialmente en el caso. Demonios, ni siquiera había registrado su entrada aún. Pero no podía alejarse porque en el fondo ya lo sabía. Ese zapato, esa manta, coincidían con lo que Madison Lake llevaba puesto el día que desapareció. Hace 8 años, Madison tenía 6 años. Cabello castaño, sonrisa con dientes separados, desapareció durante un picnic dominical en Pinery Park. Rachel fue una de las oficiales principales en las primeras etapas de la búsqueda. Atlas apenas había cumplido 4 años, su olfato agudo, su lealtad aún más. Pasaron 3 días peinando los bosques, los senderos, la ribera del río. Atlas la llevó al banco, el mismo tramo donde estuvieron esta mañana, y ladró como loco, pero no había señales, ni marcas de arrastre, ni rastro de olor saliendo del agua. Después de una semana, el caso se enfrió. Después de un mes, fue etiquetado como probable ahogamiento. La familia Lake se mudó a 2 pueblos de distancia.
Rachel nunca olvidó, y aparentemente tampoco Atlas. Monroe llamó una voz desde el final del pasillo. Era Darnell, sosteniendo un portapapeles y con cara de haber visto un fantasma. Lo abrieron. Rachel giró tan rápido que su rodilla crujió, y él dudó. Tenemos restos parciales, huesos pequeños, trozos de tela, la manta, una zapatilla rosa y lo que parece un collar de cadena plateada. No es un esqueleto completo. Identificación. Demasiado pronto para saberlo, pero le entregó el portapapeles. El médico forense dice que el tamaño del zapato es más cercano al de un niño de 3 o 4 años. Eso es más joven que Madison. Rachel miró la página. Un escalofrío recorrió su columna. ¿Estás diciendo que podría no ser ella? Digo que podríamos haber abierto una pesadilla completamente diferente. De vuelta en su oficina, Rachel sacó los viejos archivos del caso. El de Madison estaba arriba, desgastado, amarillento, con esquinas mordidas por el tiempo y la frustración. Debajo había otros 6. Niños desaparecidos dentro de un radio de 10 millas del Columbia en los últimos 15 años. La mayoría nunca fueron resueltos. Algunos fueron asumidos como ahogamientos. Uno se pensó que fue un secuestro por custodia que salió mal. Otro, un supuesto fugitivo. Pero algo siempre la había molestado. Todos desaparecieron a poca distancia del río. Y ahora una maleta apareció con restos de un niño. No de Madison, de alguien más. ¿Cuántas maletas había ahí fuera? Miró el cronograma de nuevo, reordenando los casos en su mente. Diferentes pueblos, diferentes familias, el mismo maldito río. Atlas se sentó a sus pies, con las orejas moviéndose. Ella se agachó, rascó detrás de sus orejas. «Has estado tratando de decirme todo este tiempo, ¿verdad?», susurró. Él no se movió. No necesitaba hacerlo. Esa noche, Rachel condujo a casa solo para alimentar al gato, ducharse y fingir comer algo. Pero su mente no estaba en la cocina, ni en el espejo, ni en la sala de estar. Estaba de vuelta en el río, de vuelta con la maleta. Seguía viendo ese pequeño zapato rosa. ¿A quién pertenecía? ¿Quién lo puso allí y por qué ahora? Había estado flotando, dijo el médico forense. Lo suficientemente tiempo para estar empapado, pero no lo suficiente para descomponerse completamente. Eso significaba reciente. Eso significaba que alguien lo había arrojado hace poco. Esto no era un fantasma de hace 8 años. Esto era ahora. Más tarde esa noche, se sentó en el suelo con Atlas, revisando viejas fotografías, algunas de entrenamiento, otras de escenas del crimen. Una destacó. Una foto granulada del caso de 2012. Un niño llamado Julian. Visto por última vez cerca del antiguo embarcadero de Willow Creek. En la foto, apenas se podía distinguir a un hombre en el fondo, de mediana edad, con barba, vistiendo un chaleco de pesca. Ella entrecerró los ojos, sacó otra foto de 2017. Caso diferente. Otro niño, otro parque fluvial. El mismo hombre. No lo había notado antes, probablemente porque nadie pensó en mirar el fondo. Rachel tomó una captura de pantalla y la subió a la herramienta de reconocimiento de imágenes del departamento. La envió bajo un pretexto silencioso, sin querer atraer atención hasta que tuviera algo concreto. Miró a Atlas. ¿Quieres dar un paseo? Él se puso de pie antes de que terminara la frase. Condujeron de vuelta al río, pero no al mismo tramo. Esta vez fueron 5 millas río arriba hasta donde un muelle oxidado sobresalía de una parte olvidada del pueblo. Era tarde. La luz de la luna jugaba sobre el agua en cintas plateadas. Los grillos chirriaban en la maleza. Atlas saltó del vehículo antes de que ella abriera la puerta por completo. Olfateó el aire, se puso rígido, luego salió disparado hacia la hierba. «Atlas, espera», llamó Rachel, con el corazón latiendo. Tomó su linterna y corrió tras él. Se detuvo cerca de un grupo de juncos. Gruñendo, Rachel se abrió paso, con el corazón en la garganta. Allí, apenas cubierta por hojas, había otra maleta, esta vez rojo oscuro, más pequeña, con la cremallera rota. Dio un paso atrás y llamó por radio. Era pasada la medianoche cuando procesaron la segunda maleta. Esta estaba vacía, pero el forro había sido cortado.
Metido dentro del acolchado había un brazalete con el nombre Jules grabado en letras cursivas pequeñas. No era Madison, no era Julian. Alguien nuevo, otro niño. Otro caso. Rachel se sentó en la puerta trasera de su camioneta y miró la bolsa de evidencia, el brazalete brillando bajo las luces de inundación como una broma cruel. ¿Cuántos niños? ¿Cuántas maletas? ¿Y cuánto tiempo las había estado escondiendo el río? Atlas se acostó a su lado, con los ojos cerrados, el pecho subiendo y bajando en un ritmo constante. No había terminado de buscar, y ella tampoco. Quienquiera que fuera, quien lo hubiera hecho, todavía estaba ahí fuera. Y por primera vez en mucho tiempo, Rachel sabía que estaba persiguiendo algo real. No fantasmas, no corazonadas, un monstruo. Y esta vez, tenía al perro adecuado a su lado. Rachel Monroe no había vuelto a la vieja sala de evidencias en casi 2 años. La mayoría de los oficiales la evitaban a menos que fuera absolutamente necesario. El aire era seco, la iluminación amarilla y rancia, y los estantes metálicos gemían bajo el peso de cajas olvidadas. Cada una un símbolo de algo inacabado, peor aún, sin resolver. No necesitaba el recordatorio, pero aquí estaba de nuevo, cajas de cartón a Persenelli alrededor de ella como ataúdes, buscando lo que la mayoría del departamento ya había archivado como pistas frías y muertas. Atlas yacía en la entrada, alerta pero tranquilo. Sus orejas se movían cada vez que Rachel hacía ruido con plástico o abría una carpeta. La estaba observando trabajar, o tal vez solo esperaba que ella descubriera lo que él ya sabía. Ella alcanzó una caja etiquetada como caso número 1172. Julian R., 2012. Sus dedos se detuvieron por un segundo. Recordaba este caso vívidamente. Julian Ross tenía solo 4 años cuando desapareció cerca del embarcadero de Willow Creek. Su madre había vuelto al coche para tomar protector solar. Menos de 3 minutos. Cuando regresó, él ya no estaba. Sin señales de lucha, sin testigos. En ese entonces, Rachel aún era relativamente nueva en las investigaciones de campo. Atlas acababa de ser asignado a ella a tiempo completo. Ese caso marcó una de sus primeras operaciones conjuntas. Quitó la tapa y sintió que su estómago se tensaba al ver el contenido. Dibujos de crayones, una taza con boquilla amarilla, un mapa del parque doblado con manchas de una palma sudorosa. Era como abrir una cápsula del tiempo del dolor. Hojeó los informes iniciales. Notas de los oficiales, declaraciones. Nada destacó hasta que llegó a la segunda entrevista con un jardinero. Un hombre de unos 60 años, barba blanca, gafas, dijo que podría haber visto a un hombre con una nevera roja saliendo del muelle, pero pensó que era solo un pescador. Una nevera, justo como alguien podría usar para mantener algo frío o para esconder algo pequeño. Anotó el nombre del hombre y siguió adelante. En el fondo del archivo, una foto que no recordaba haber visto antes se deslizó. Era borrosa, tomada con un celular antiguo, apenas mejor que nada. Mostraba la orilla del río cerca del muelle. En la esquina inferior derecha estaba un hombre de pie hasta las rodillas en el agua, de espaldas, con un chaleco de pesca oscuro. El estómago de Rachel dio un vuelco. El mismo chaleco, la misma postura, el mismo fantasma de las otras fotos. ¿Quién era él? Tomó 2 cajas más. El caso de Madison Lake y uno de 2019. Otro niño, un chico llamado Levi, desaparecido durante un picnic del 4 de julio en Pendleton. Los 3 lugares estaban a millas de distancia, pero todos abrazaban el río Columbia como piezas en un tablero. Cada archivo de caso era diferente en tono, oficial y enfoque, pero había patrones, pequeños, casi invisibles. Todos ocurrieron en verano. Todas las víctimas tenían entre 3 y 6 años. Todos desaparecieron cerca de puntos de acceso al agua, y todos ocurrieron durante eventos comunitarios o festividades. Escenas concurridas, multitudes, distracción. Ella marcó las similitudes con un bolígrafo rojo y las miró fijamente. Esto no fue al azar, murmuró. Alguien lo planeó una y otra vez. Atlas gimio suavemente. Como Ana Mandala. Rachel accedió a la base de datos regional de personas desaparecidas y buscó desapariciones de niños sin resolver dentro de un radio de 100 millas del río Columbia en los últimos 20 años. 12 casos sin resolver. Lo redujo a desapariciones de verano. 7 en 20 años.
Y ahora 2 maletas encontradas en 48 horas. Eso no era coincidencia. Eso era un patrón. Imprimió mapas, fotos, perfiles de víctimas. Las paredes de su oficina lentamente se convirtieron en una red de conexiones, fechas, nombres, lugares. Ni siquiera se dio cuenta de que se había saltado el almuerzo hasta que su estómago gruñó tarde en la tarde. Tomó una barra de proteína de su cajón, pero siguió caminando, masticando datos más que comida. Un golpe en su puerta la sobresaltó. Era la oficial Hina Patel de personas desaparecidas. «Me llamaste por el caso de la maleta». «Sí, pasa». Patel entró, con los ojos abriéndose al ver la pared. «Vaya, estás yendo a lo grande aquí». Rachel dio una media sonrisa. «Siento que alguien tiene que hacerlo». Patel miró fijamente una foto clavada en el centro. Un boceto dibujado a mano de un hombre de 2009 creado basado en la descripción de un testigo. Gafas de sol, sombrero de pesca, barba. ¿De dónde salió esto?, preguntó Patel. Caso de Umatilla. Niña llamada Sierra. 5 años. Desapareció durante un bautismo en la orilla del río. Una abuela describió a un hombre que le pareció extraño. Este fue el boceto que hizo el artista. Patel parpadeó. Eso se parece al tipo del chaleco de pesca. Rachel asintió lentamente. Creo que es la misma persona que aparece cerca de al menos 4 de estas desapariciones. Patel dio un paso atrás, cruzando los brazos. Esto es algo. No, esto es todo, dijo Rachel. Este tipo ha estado ahí fuera durante décadas, escondido a plena vista. Seguimos pensando que el río es el asesino, pero no es el río. Es quien lo ha estado usando como cementerio. Esa noche, Rachel llevó a Atlas al campo detrás de su casa. Las estrellas sobre el cielo de Oregón estaban apagadas, opacadas por las luces del pueblo, pero aún así la noche se sentía más tranquila de lo habitual. Mientras caminaban, pensó en el brazalete. Jules. No había niños desaparecidos llamados Jules en la base de datos oficial. Tal vez era abreviatura de Julian o Julia. Tal vez ni siquiera era un nombre. Tal vez era un apodo. Se sentó en el césped y miró a Atlas. Él se sentó a su lado, alerta como siempre. «Tú los recuerdas, ¿verdad?», susurró. «Sabías dónde buscar. No solo hoy, hace años. Cuando todos dejaron de buscar, tú nunca lo hiciste. Nunca». Él apoyó su barbilla en su rodilla. Ella sabía que no podía hablar, pero algo en sus ojos decía que no necesitaba hacerlo. Rachel volvió dentro y se conectó de nuevo a la base de datos de casos fríos. Esta vez buscó informes de perros locales, mordidas, gruñidos, incidentes, cualquier cosa relacionada con caninos vinculada a eventos públicos cerca del río. En un informe de 2012 del Festival de Fuegos Artificiales de Pendleton, encontró algo que detuvo su corazón. Pastor alemán asignado al detalle perimetral gruñó repetidamente a un hombre no identificado cerca de los puestos de vendedores. El hombre afirmó ser guía de pesca. Sin identificación. El sujeto se fue cuando fue interrogado. Sin más incidentes. Era Atlas. Había intentado advertirles, y no lo habían escuchado. A la mañana siguiente, Rachel imprimió todo. Fotos, informes, mapas. Sabía que estaba cerca, sabía que la verdad estaba a solo un hilo de desentrañarse por completo. Miró su calendario. La feria de verano del pueblo era este fin de semana. Carpa junto al río. Familias, niños, música. Era exactamente el tipo de lugar donde el hombre atacaría de nuevo si no lo había hecho ya. Y tal vez, solo tal vez, estaría allí, observando, esperando. Rachel pasó los dedos por el lomo de Atlas. Luego miró el tablero una vez más. Ya no estaban persiguiendo sombras. Estaban cazando a un hombre. Y por primera vez en años, Rachel no estaba sola. Tenía un compañero que nunca olvidó, y juntos iban a sacar la verdad del agua sin importar lo que costara. Para el jueves por la mañana, la oficina de Rachel Monroe olía a café rancio y tóner de impresora. El aire acondicionado zumbaba como una advertencia baja, y la pared detrás de su escritorio parecía más un tablero de sueños de un teórico de conspiraciones que una investigación policial. Fotos, alfileres, mapas, hilos,
Pero no era una teoría. Era un patrón. Y todo apuntaba a una verdad que nadie en el departamento, ni en el pueblo para el caso, se había atrevido a decir en voz alta. Había un depredador en su comunidad. Y había estado cazando durante años. Ella se sentó en su escritorio revisando los nombres de cada niño desaparecido conectado con el río Columbia en un lapso de 20 años. 7 casos tenían conexiones viables. 3 tenían fotos o informes de testigos que sugerían a un hombre blanco de mediana edad con vello facial y un chaleco de pesca. 2 casos involucraban avistamientos cerca de iglesias junto al río. La pluma de Rachel se congeló a mitad de una nota. Iglesias. Eso no había resaltado antes, pero ahora quemaba su cerebro como una bengala en la oscuridad. Ella revisó el archivo del caso de Sierra. 2009. Niña de 5 años desaparecida durante un bautismo junto al río cerca de una iglesia pentecostal ahora cerrada llamada Rivers of Mercy, justo fuera de Umatilla. Sacó la foto de ese día. Familia vestida de blanco, hombres con túnicas, una pequeña cruz clavada en un árbol de cedro. Y en el fondo, apenas visible, un hombre cerca de los arbustos, sombrero de pesca, barba, chaleco, la misma maldita silueta. Rachel sintió un escalofrío recorrerla, incluso en el calor de la oficina. Abrió una nueva ventana en su pantalla y buscó. Iglesia Rivers of Mercy, Umatilla, estado, cerrada en 2015. Propiedad vacante transferida a un comprador privado en 2017. Sin registro público de quién. Rachel llamó a la oficina de zonificación de Umatilla. Una mujer mayor llamada Louise respondió. Rivers of Mercy. Oh, ese lugar ha estado vacío durante años, dijo Louise, tecleando de fondo. Sin congregación, sin servicios. Algún hombre lo compró pero nunca nos dio problemas. Solo se mantuvo en su lugar. Arregló el tejado, si mal no recuerdo. ¿Tienes un nombre?, preguntó Rachel, con voz tranquila. Pausa, clics. Ah, sí. Leonard Frey, comprado en abril de 2017. Rachel parpadeó. Ese nombre no estaba en ninguno de los archivos del caso. ¿Alguna ocupación registrada? Otra pausa. Dice capellán retirado, leyó Louise en voz alta. La mano de Rachel apretó el teléfono. Militar. No. Prisión. Rachel miró por la ventana durante un largo momento, armando las piezas. Un ex capellán de prisión compra una iglesia cerrada junto al río, la mantiene privada, fuera del radar y no permite acceso público. Y la ubicación, justo entre 2 sitios conocidos de desapariciones, su estómago se retorció. Llamó a Patel en personas desaparecidas. ¿Tenemos algo sobre un Leonard Frey?, preguntó. Dame un segundo. Patel tecleó. Retirado, en sus 70, sin antecedentes recientes. Vivió en Umatilla unos 8 años. Pero escucha esto, antes de eso, pasó 2 décadas como capellán en la Penitenciaría Estatal de Oregón. Sin esposa, sin hijos. ¿Y los vecinos? Patel dudó. Reportado como tranquilo. Se mantiene solo. Lleva comida enlatada al banco de alimentos. Solitario a la antigua. El estómago de Rachel se hundió. Quiero vigilancia en el edificio de Rivers of Mercy. Silenciosa. Solo ojos. Sin presión aún. ¿Crees que es él?, preguntó Patel. Creo que es él o la clave para él. Esa tarde, Rachel cargó a Atlas en su camioneta y se dirigió a Umatilla. No esperó por un equipo ni pidió refuerzos. Se dijo a sí misma que era solo un viaje, solo reconocimiento, pero llevó su placa y su arma. Era un viaje de 2 horas junto al río, el mismo Columbia que la había perseguido durante más de una década. Atlas yacía tranquilamente en el asiento trasero, con los ojos enfocados como si sintiera que se dirigían hacia algo más grande de lo que ambos podían nombrar. Cuando llegó al camino de grava que conducía a la vieja iglesia, Rachel redujo la velocidad. El edificio estaba escondido detrás de altos pinos, casi oculto de la carretera. El tejado había sido renovado, tal como dijo Louise, pero la pintura se estaba descascarando, el letrero apenas legible. Rivers of Mercy, todos bienvenidos. Irónicamente, la puerta estaba cerrada con candado. Rachel estacionó a unos metros atrás, salió y miró alrededor. Atlas saltó a su lado, con las orejas moviéndose.
Sin coches, sin voces, sin humo. Pero algo se sentía mal. El silencio no era pacífico. Estaba preparado. Rachel llamó: «Señor Frey, policía de Umatilla, solo quiero hacer unas preguntas». Sin respuesta. Caminó hacia la puerta. Atlas la siguió, con la nariz baja. Notó una carretilla vieja cerca del lado del edificio, medio enterrada en maleza. Dentro de ella, un chaleco de pesca oxidado. Rachel se congeló. Llamó por radio: «Despacho, Unidad 42 solicita refuerzos para la propiedad de la iglesia abandonada, Rivers of Mercy, afueras de Umatilla. Posible vínculo con Casos Fríos. Mantendremos el perímetro hasta que lleguen los refuerzos». Entendido. Unidades en camino. ETA 22 minutos. Demasiado tiempo. Atlas gimió, luego tiró hacia la parte trasera de la propiedad. «Atlas, espera», susurró Rachel, pero no se detuvo. La llevó a la pared trasera de la iglesia. Allí, escondida entre madera podrida y enredaderas, había una puerta de sótano con candado. Atlas la olfateó, luego la miró. Rachel miró el candado. Era nuevo. Sacó su linterna y miró los bordes de la puerta. Telarañas, polvo, pero también huellas recientes de botas. Alguien había estado entrando y saliendo. Rachel dio un paso atrás, con el arma desenfundada ahora. No le gustaba forzar puertas sin una orden, pero algo le decía que no tenía tiempo para esperar. Llamó por radio de nuevo, solicitando aprobación de entrada urgente. Sitio de evidencia o área de detención posible descubierta. Enviando GPS. El oficial de despacho dudó. Aprobado. Proceda con precaución. Rachel exhaló lentamente. Levantó el pie y pateó el candado con todas sus fuerzas. La cadena se rompió. El polvo explotó hacia arriba mientras la puerta crujía al abrirse. Estaba oscuro como la noche abajo. Atlas gruñó. Rachel encendió su linterna. El sótano olía a moho, madera vieja y algo mucho peor: productos químicos y descomposición. El haz de su linterna aterrizó en un catre viejo, una cuerda, un estante lleno de comida enlatada y libros, y en la pared del fondo, dibujos infantiles, crayones, garabatos, un arco iris, una cara triste, un nombre escrito 3 veces en letras torcidas: Jules. Rachel avanzó tambaleándose. Esto era una sala de detención. Tal vez no ahora, tal vez no durante años, pero alguien, un niño, había sido retenido aquí. Retrocedió lentamente, con el pulso retumbando en sus oídos. Atlas se mantuvo cerca, con la cola baja. Llamó por radio de nuevo. Confirmado. Tenemos un sótano usado para detención, solicitando forenses, apoyo completo para escena del crimen. Traigan especialista en trauma infantil. Traigan todo. Se desplomó contra su camioneta, mirando la puerta rota. La iglesia no era solo simbólica. Era un centro, un punto de preparación, tal vez incluso una trampa. Los refuerzos llegaron 20 minutos después. La propiedad fue sellada. Rachel dio su declaración. Pero incluso mientras los oficiales invadían el lugar y se colocaban marcadores, no podía dejar de mirar el nombre en la pared. Jules, el brazalete en la segunda maleta. ¿Quién era Jules? ¿Y dónde estaba ahora? Esa noche, Rachel se sentó fuera de su casa. Atlas se acurrucó a sus pies. Las estrellas arriba parecían más brillantes de lo habitual. Miró hacia arriba, respirando lentamente. Estaban cerca. Podía sentirlo. Pero también sabía que lo que estaban a punto de descubrir cambiaría todo. A la mañana siguiente, la iglesia estaba acordonada como una escena de crimen de película. La cinta amarilla ondeaba con la brisa de verano. Las camionetas forenses alineaban el camino de grava. Los equipos de noticias locales habían captado que algo importante estaba sucediendo en la propiedad de Rivers of Mercy, pero el departamento emitió una declaración hermética: investigación en curso, sin comentarios públicos en este momento. Rachel Monroe estaba fuera de la entrada del sótano, tomando café de gasolinera amargo que apenas probaba. Su camisa se pegaba a su espalda. Sus párpados se sentían como papel de lija, y no había dormido en 36 horas. Atlas se sentó tranquilamente a su lado, pero sus orejas se movían con cada sonido, cada puerta de vehículo, cada eco del sótano abajo.
¿Encontraron algo nuevo?, preguntó Hina Patel, acercándose a ella con una carpeta y ojeras bajo los ojos. Rachel asintió hacia el sótano. Recuperamos 3 huellas dactilares. Una es definitivamente de un niño. Probablemente mujer. Sin coincidencia aún. Las otras 2 están borrosas. Los forenses están revisando todo. Y esa carretilla dio positivo por residuos de sangre. Lo mismo con el chaleco, dijo Rachel en voz baja. Demasiado degradado para una muestra limpia, pero estaba allí. Patel hizo una mueca. No necesitaban decirlo en voz alta. Quien usó esta iglesia lo había hecho durante años. Mientras los investigadores recorrían la propiedad, Rachel tomó un descanso para sentarse bajo uno de los grandes cedros en el perímetro. Era pacífico allí. Irónicamente, pájaros cantando, brisa entre las ramas. Atlas se sentó a su lado, pero de repente levantó la nariz. ¿Algo?, preguntó ella. Él se puso de pie, con las orejas hacia adelante, la cola rígida, y luego salió disparado. Atlas, espera. Rachel dejó caer su café y corrió tras él a través de los árboles más allá del borde del claro. Corrió por una pendiente poco profunda hacia un viejo cobertizo de mantenimiento, uno que nadie se había molestado en registrar. Llegó a la puerta justo cuando él comenzó a rascar furiosamente en ella. Estaba cerrada con un candado simple. Rachel dio un paso atrás y pateó la puerta para abrirla. El olor a moho de herramientas viejas y madera podrida llenó su nariz, pero Atlas no dudó. Corrió a la esquina del fondo donde una caja de leche metálica estaba parcialmente enterrada bajo una lona y polvo. Dentro, un conjunto de cuadernos de espiral atados con bandas elásticas. Rachel tomó uno y lo abrió. Su aliento se detuvo. Eran registros, entradas escritas a mano, fechadas, frías, precisas. Cada entrada enumeraba una fecha, una ubicación y una sola letra. R, J, M, S hojeó hasta la parte trasera de un cuaderno. Una nota estaba garabateada, limpiados en el río. Todos contabilizados. Todos devueltos al silencio. Sus dedos temblaron mientras cerraba el cuaderno. De vuelta en la estación, escanearon y revisaron cada página. Había 11 cuadernos en total. Los registros se remontaban a 23 años. Los nombres nunca se escribían completos, solo iniciales. Pero al cruzar las fechas y ubicaciones, Patel confirmó que al menos 5 coincidían con casos existentes de personas desaparecidas. Pero eso no era lo más aterrador. Los cuadernos no pertenecían a Leonard Frey. Su letra, recopilada de formularios públicos y correo a lo largo de los años, no coincidía, ni tampoco su estilo. Estos eran obsesivos, detallados. Él nunca había sido tan metódico. Entonces, ¿quién los había escrito? Rachel caminaba por su oficina, mordiendo el extremo de un bolígrafo. Frey pudo haber comprado la iglesia, pero ese cobertizo, esos registros, ese sistema, pertenecían a alguien más. Patel parecía inquieta. ¿Crees que permitió que alguien más usara la propiedad? Creo que no hizo preguntas, respondió Rachel. Y creo que alguien en este pueblo, tal vez más de una persona, sabía muy bien lo que estaba pasando. Más tarde esa noche, Rachel condujo a un restaurante local. No para comer, sino para hablar con alguien. El cocinero, Marcus Slim Dit, era un veterano de Vietnam y residente de toda la vida. Había trabajado en mantenimiento en el pueblo durante años y era conocido por seguirle la pista a todo y a todos. La gente lo llamaba chismoso, pero Rachel sabía más. Slim recordaba todo. Pidió un café negro y se sentó en la barra. Slim dijo después de unos minutos: ¿Alguna vez recuerdas haber visto a un tipo por el río en los 2000? Barbudo, equipo de pesca, reservado. Slim no respondió de inmediato. Limpió la barra, con los ojos entrecerrados. Hablas del tipo que solía ser voluntario en el banco de alimentos. Muy callado. Tal vez. Slim se inclinó. Solía sentarse al fondo en los eventos sociales de la iglesia. No hablaba mucho. Llevaba ese mismo chaleco sin importar la temporada. Los niños decían que olía a gasolina. ¿Nombre? Slim se encogió de hombros. Todos lo llamaban Pastor High. Aunque no creo que fuera un pastor de verdad.
El pulso de Rachel dio un salto. ¿Alguna vez lo viste con niños? Slim hizo una pausa, luego asintió. Lo vi una vez con una niña pequeña, cabello rizado, tal vez de 4 o 5 años. No era suya, sin embargo. Ella seguía mirando alrededor como si estuviera perdida. La mano de Rachel apretó la taza de café. ¿Dónde viste eso? Feria de verano, 09, creo. Esa noche, Rachel volvió a la sala de evidencias. Sacó los archivos de la desaparición de 2009 de una niña llamada Julia Fields, de 5 años. Vista por última vez en un evento de feria cerca del Columbia. El nombre en su brazalete, Jules. Rachel casi dejó caer el archivo. No era una coincidencia. Ese brazalete en la maleta era de ella. Y ahora los registros, las iniciales, la ubicación, todo encajaba. Julia había sido retenida en el sótano de Rivers of Mercy, y nadie la había buscado en años. A la mañana siguiente, Atlas los ayudó a encontrar otro sitio a media milla río arriba desde la iglesia, escondido detrás de una pared de zarzas y robles. Era un viejo alcantarillado de drenaje de concreto, medio colapsado, olvidado por el pueblo. Dentro había otra maleta. Esta sellada en plástico negro. Trajeron a los forenses y la abrieron con cuidado. Sin cuerpo, solo un vestido, un collar de amuletos oxidado y un dibujo infantil empapado. Un sol, un perro de palo y 3 palabras en crayón rosa: mi nombre Jules. El pueblo contuvo el aliento. Las noticias se extendieron silenciosamente por la red policial y eventualmente llegaron a la prensa. Rachel mantuvo los detalles principales en secreto, liberando solo lo necesario: una investigación activa sobre un patrón de desapariciones vinculadas por ubicación y evidencia. Pero los rumores corrían. Algunos decían que había un asesino en el pueblo. Otros decían que era parte de una red de tráfico. Algunos incluso susurraban sobre actividad de culto. Todos tenían una teoría. Rachel solo tenía hechos y un perro que no había dejado de buscar. Esa noche, se sentó en el porche de su casa, observando a Atlas dormir a su lado. Miró hacia los campos, el borde del bosque más allá. En algún lugar ahí fuera, el hombre que guardaba esos cuadernos aún caminaba libre. Podría ser un vecino, un conserje, un entrenador retirado, tal vez alguien que Rachel pasaba en la tienda todos los domingos, pero había cometido un error. Dejó que Jules dejara atrás su nombre. Y ahora tenían la red de susurros, los registros, las pistas. Y se estaban haciendo más fuertes. Rachel tomó su café y susurró, más para sí misma que para nadie más: vamos por ti. Atlas no se movió, pero su cola golpeó una vez, lenta y constante, como si entendiera, como si estuviera listo. El sol apenas había salido cuando Rachel Monroe estacionó su patrulla a lo largo del hombro de grava de Oak Ridge Lane. Era una calle sin salida que bordeaba el río al oeste y un tramo de antigua tierra de cultivo al este. No era un lugar que los turistas encontraran, ni que los locales recordaran. Pero esta mañana, sentía que el mundo entero se había reducido a este punto. Atlas se sentó a su lado, con la cabeza alta, los ojos agudos. No había quitado la mirada del comienzo del sendero durante los últimos 10 minutos. Rachel revisó su arma de mano, no por miedo, sino por instinto. Estaban cerca. Lo sentía en su pecho. Los registros de la red de susurros los habían llevado aquí, no con un nombre completo, no con una dirección, sino con patrones. Una de las entradas más recientes marcada solo como MJ, 6, Julio, Oak Ridge, puesto retirado. Un lugar, un mes, una edad. Oak Ridge era el último terreno propiedad de un coordinador de ferias del condado retirado llamado John Marshall, ahora de 72 años, viudo, vivía solo en un remolque situado detrás de filas de pinos. Sin antecedentes, sin registros, pero coincidía con cada boceto de testigos de los últimos 20 años. Chaleco de pesca, barba, gafas, demasiado ordinario para cuestionar, demasiado olvidable para temer. Rachel salió de la patrulla. El aire de la mañana estaba cargado de niebla del río y silencio. Atlas se puso de pie antes que ella como una estatua, músculos tensos. «Lista», susurró. Él se movió sin dudar. Tomaron el sendero lentamente, con cautela, las botas de Rachel crujiendo sobre ramitas y musgo. A unos 100 metros, el bosque se abrió para revelar un claro. Y más allá,
la silueta de un remolque Airstream desgastado rodeado de maleza y chatarra oxidada. Y allí estaba él, sentado en una silla de jardín de plástico, tomando de un termo abollado. John Marshall. No parecía sorprendido de verla. Sabía que vendrías tarde o temprano, dijo con calma, los ojos desviándose hacia Atlas. El perro es el único que siempre recordó. El aliento de Rachel se detuvo. Sabías que veníamos. Marshall se encogió de hombros. Si excavas lo suficiente, siempre encuentras huesos. Lo dijo como si fuera una broma. La mano de Rachel se movió hacia su arma. Sabemos de la iglesia. Encontramos los registros. Jules, Levi, Julian. Su expresión no cambió. Nunca me miraste 2 veces, dijo, sacudiendo la cabeza. Todos pensaron que era el agua. Esa es la cosa con los ríos. La gente quiere creer que se tragan las cosas malas. Así, nadie tiene que preguntar qué pasó realmente. Lo usaste para esconder, dijo Rachel. Para limpiar la evidencia. Él asintió lentamente, y nadie miró más allá. Atlas gruñó bajo en su garganta. Marshall lo miró. Estuvo en la feria en el 2017. ¿Recuerdas eso? Ladró y ladró. Pensé que me iba a morder. Rachel dio un paso adelante. Levántate. Date la vuelta. Estás bajo arresto por la sospecha de secuestro y asesinato de al menos 5 menores. No se movió. Tengo evidencia, testigos y un maldito perro que nunca se rindió. Marshall sonrió suavemente. ¿Sabes qué es gracioso?, preguntó. Ni siquiera recuerdo todos sus nombres. Los ojos de Rachel se entrecerraron. Atlas se lanzó primero, no para atacar, sino para bloquear. Detrás de ellos, una escopeta se amartilló. Rachel giró justo a tiempo para ver a un segundo hombre salir de los árboles. Más joven, tal vez en sus 50, ojos amplios con adrenalina, vestido con franela y jeans, el cañón apuntando directamente a su pecho. «¡Suelta!», gritó el hombre. «¡Suelta tu arma ahora!». Rachel se congeló. «¿Quién eres?», exigió. «Soy su sobrino», gruñó el hombre. «Y estás invadiendo». Marshall rió detrás de ella. «Te dije que vendría». Pero en ese momento, Atlas saltó directo hacia el hombre armado. El hombre disparó. El disparo resonó como un trueno, pero Atlas atrapó su brazo a mitad del gatillo, con las mandíbulas cerrándose en su muñeca. Rachel se lanzó hacia abajo y tacleó al hombre con fuerza en la tierra, arrancando el arma mientras Atlas soltaba su agarre. La sangre se filtró en la hierba. Rachel lo esposó, temblando. «¡Arma asegurada!», gritó, temblando. Luego se giró hacia Atlas y vio la sangre en su lado. «No, no, no, no», murmuró, cayendo de rodillas junto a él. Atlas aún estaba de pie, temblando, pero vivo. La bala había rozado su caja torácica, sangrando, pero no profundo. «Me salvaste la vida», susurró, presionando una gasa en la herida. Como siempre, él lamió su mano suavemente. Los refuerzos llegaron 6 minutos después. Todo había terminado. John Marshall y su sobrino fueron arrestados y acusados de múltiples cargos de asesinato en primer grado, detención ilegal y conspiración. Los forenses confirmaron más tarde coincidencias de ADN con 5 casos fríos, incluyendo a Jules, Julian y Sierra. Dentro del remolque, los investigadores encontraron mechones de cabello, negativos de fotos y grabaciones. Décadas de horrores ocultos. El río no había estado tragando a los niños. Marshall lo había hecho. Un mes después, el pueblo de Pendleton celebró un memorial en la orilla del río. Rachel estaba al frente, vestida con ropa de civil. Atlas a su lado con un chaleco nuevo hecho a medida con un parche cosido. Nunca olvidó. No había un discurso lo suficientemente largo para borrar lo que había pasado, pero había silencio, velas, lágrimas y tal vez por primera vez en años, paz. Rachel miró a su compañero. Era mayor ahora, más lento, sanando. Pero en sus ojos aún había fuego. «Tú lo sabías antes que cualquiera de nosotros», susurró. Atlas se apoyó en su pierna, respirando profundo, constante. No necesitaba palabras para entender lo que estaba diciendo. Nunca había dejado de buscar. Ni por Madison, ni por Jules,
ni por la justicia. En los días siguientes, los padres vinieron a la estación solo para estrechar la mano de Rachel. Los niños dibujaron imágenes de Atlas. Alguien incluso dejó una bolsa gigante de golosinas etiquetada como bocadillos de héroe. El alcalde emitió una mención pública por un servicio y dedicación inigualables para ambos. A Rachel no le importaban los titulares. Lo que importaba era que el río finalmente estaba tranquilo. No porque el agua hubiera cambiado, sino porque la verdad había salido a la superficie. Gracias por seguir esta historia hasta el final. Esperamos que el viaje de la oficial Rachel y Atlas te haya conmovido, inspirado y recordado el increíble vínculo entre las personas y sus animales. ¿Qué sentiste durante esta historia? ¿Te quedó grabada alguna parte en particular o te recordó a un perro que has amado? Cuéntanos tus pensamientos en los comentarios. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte al canal para más historias emotivas inspiradas en la vida real sobre los animales que lo cambian todo.